Para el día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Vargas Mariño. Andrés es sociólogo y antropólogo. Tiene un PhD en estudios de la globalización, urbanos y ciencias sociales del RMIT University. Es investigador asociado de la School of Global Urban and Social Studies del RMIT University de Melbourne, y en este lugar estudia temas de solidaridad y pedagogía decoloniales. El día de hoy Andrés va a compartir con nosotros el tema la solidaridad en la dinámica gremial. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Como bien lo dijiste, pues vamos a hablar un poquito esta noche acerca de lo que es la solidaridad en la dinámica gremial. Yo me iba a presentar, pero creo que ya Marta me ha presentado muy bien. Mi nombre es Andrés Vargas. Yo soy investigador, sociólogo, antropólogo y trabajo temas de solidaridad y también trabajo temas de pedagogías decoloniales. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la solidaridad que de la pedagogía decolonial. Pero para poder hablar de lo que es la solidaridad, yo quiero contarles una pequeña como anécdota que me sucedió. Cuando yo terminé mis estudios doctorales y regresé aquí a Colombia, yo ya llevaba montando bicicleta unos 8 años tal vez, y regresé aquí a Bogotá a seguir montando bicicleta, y es mi medio de transporte, es la bicicleta. Y un día yo iba por la ciclorruta de la 11, esa que hay por la 11 que va como desde la 72 como hasta la 100. Y yo iba por allí como por la 93, 94, y así como unas 2 cuadras hacia el norte, yo vi que había como una aglomeración de personas, mucha gente así reunida, y yo dije, algo tuvo que haber pasado ahí. Y entonces seguí andando y me di cuenta que había una persona allí en el piso accidentada, y yo me acerqué. Cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales, yo tuve la oportunidad de ser voluntario con las organizaciones estudiantiles de allí, y parte de las cosas que yo aprendí allí fue primeros auxilios. Nunca me ha tocado usar lo que he aprendido de primeros auxilios, y yo vi a esta persona allí en el suelo accidentada y un montón de personas, todas las personas allí reunidas, y ninguna de estas personas estaba realmente ayudando a la mujer que estaba ya accidentada, ninguna. Lo único que sucedía y lo único que estaba pasando en realidad era que eh, estaban como mirando a ver qué pasaba. Y yo llegué y dije, no, o sea, toca ayudarle a esta persona. Me bajé de mi bicicleta, me quité mi chaqueta, se la puse debajo de la cabeza y le pregunté qué le dolía. Le dije, sí, ¿qué te está doliendo? Me dijo, no, me duele la cadera, me duele la cadera. Y la gente empezó, no, movámosla, que es que está haciendo trancón, que no sé qué, que toca moverla. Yo dije, no, o sea, no la puedo mover del piso. De las primeras cosas que yo aprendí fue eso, un tipo de accidente de esos, uno tiene que mirar es el peligro alrededor y tratar de llamar pues a los paramédicos que sí sabían. Entonces yo llegué, le puse la almohada así con mi chaqueta y le dije, bueno, vamos a llamar una ambulancia. Y ella me dijo, pero llamemos a mi papá. Era una mujer muy joven, yo le pongo unos 21 años, 20 años tal vez. Y entonces yo le dije, listo, vamos a llamar a tu papá. ¿Tienes tu celular? Sí, pero no lo puedo sacar porque yo le dije, entonces llámalo de mi celular. Ella llamó a su papá, después yo llamé a una ambulancia. Y ahí la estuve acompañando, y recuerdo mucho que la gente decía, no, pero es que le van a robar la bicicleta, que no sé qué. Y el susto de ella al principio fue que yo me acercara precisamente pues a robarle su bicicleta y sus pertenencias y sus cosas. Sí recuerdo mucho esa sensación. Eh, bueno, yo me quedé ahí con ella.
hasta que llegó la ambulancia y llegó su familia. En el momento, llegaron más o menos al tiempo la ambulancia y la familia. Me imagino que por lo que queda cerca hay como la clínica del country, no sé, ella ya tenía medicina prepagada. Entonces llegó la ambulancia y llegó su familia. Y en ese momento, cuando yo le pregunté, ¿estás con personas conocidas? Sí, él es mi hermano. Y yo le dije, listo, entonces pues ya estás con alguien que te cuide y yo me voy. Y me fui, yo me fui. Y yo recuerdo entonces que en el transcurso de la noche recibí varias llamadas de un número que para mí era desconocido, pero yo dije, esto debe ser de algo de trabajo, yo ahorita no quiero contestar nada de trabajo, mañana yo contesto la llamada. Y al otro día me volvieron a llamar del mismo número y yo me di cuenta que era el número que ella había marcado, entonces yo contesté y me habló un señor con una voz muy grave, muy baja, y me dijo, primero que todo, muchas gracias, y segundo, que cuánto me debía por haber ayudado a su hija. Y yo me sorprendí, yo dije, pero ¿cómo así que cuánto me debe? No, nada, o sea, no tiene nada que, usted no me debe nada, no se preocupe. Bueno, entonces le puedo ofrecer una recompensa. Y yo le dije, no, yo no necesito una recompensa, no se preocupe. Y allí terminó el asunto. Allí terminó el asunto. Yo le comenté a mi suegro después la situación y él me dijo que eso no pasa, eso no sucedió. Y casualmente eso salió como en ese momento todavía existía el tiempo zona, que venía como por las zonas y salió en el tiempo zona de Usaquén. Y él dijo, vea, esta es la historia que usted me contó. Y yo le dije, bueno, pues tal vez es, y tal vez salió ahí en el periódico. Y salió la historia resaltando como un ejemplo de lo que es la solidaridad, de alguien que ni siquiera quiso dar su nombre ni nada, y lo ponían como algo sorprendente. Entonces, es sorprendente porque estamos hablando de la diferencia entre la solidaridad y el altruismo, y sobre todo estamos hablando de la solidaridad en un mundo hiperindividualista como en el mundo en el que nosotros vivimos. Porque hoy en día nuestra sociedad es hiperindividualista. Esto se debe a varios motivos, pero el principal motivo es lo que algunos llaman la posmodernidad, otros llaman la modernidad tardía. Yo me quedo con la modernidad tardía, donde han cambiado ciertas dinámicas de lo que nosotros somos y la manera en que nosotros actuamos, en parte enmarcadas por una nueva forma de capitalismo que empieza a surgir desde los años 70s, 80s, pero que luego del final de la Primera Guerra Fría se empieza a establecer muy bien a nivel global. Esta nueva forma de capitalismo está muy ligada a los procesos de globalización en los cuales estamos viviendo hoy en día, y también está muy ligada a, como ya les dije, una forma de un individualismo radical. Hoy en día nosotros nos hemos convertido en individuos radicales que vivimos solamente para uno mismo, solamente para cada quien. Entonces, para poder entender por qué la solidaridad ha cambiado y cómo es que nosotros llegamos a los niveles de baja solidaridad que tenemos hoy en día, es necesario entonces entender esto un poquito, esto del nuevo capitalismo. El nuevo capitalismo coopta los valores de la libertad individual y la creatividad que se generaron durante la revolución cultural de los años 60, principalmente en los países del norte global. Toda la movilización por los derechos civiles, toda la movilización que se hizo a través de mayo del 68, toda la movilización del rock and roll y de todas estas formas de expresión fue de alguna manera cooptada por este nuevo capitalismo para crear nuevos modos de producción en la sociedad. Estos nuevos modos de producción es lo que nosotros empezamos a ver como la flexibilidad laboral y la flexibilidad productiva. Y una de las principales maneras en que se empieza a crear esta nueva forma de producción la podemos ver en lo que llamamos la tercerización. Y entonces,
Creo que todos sabemos más o menos qué es la tercerización, pero es básicamente cuando las empresas dejan de tener concentrados a sus empleados en una sola planta y las empresas empiezan a mover a sus empleados, empiezan a dejar de tener empleados y empiezan a subcontratar y a subcontratar otras empresas que les prueban los servicios. Y también se liga entonces a nuevas formas de contratación como los contratos de prestación de servicios, los OPS y demás que hoy en día son muy comunes y que la mayoría de la gente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, está trabajando bajo estas nuevas modalidades de tercerización y de flexibilización laboral. Y de alguna manera, esta flexibilización laboral ha empezado a dejar a las personas a la deriva. Nosotros y nosotras hoy en día estamos a la deriva, en el sentido de que somos nosotros como un individuo, solitos y solitas, como ese barquito de papel que tengo aquí, luchando contra el mercado laboral. Y de alguna manera estamos solos contra el mercado laboral. Eso es lo que Richard Sennett llamaba estar a la deriva. Richard Sennett estudió mucho este fenómeno, es un antropólogo estadounidense. Y conlleva también a una precarización de la labor, una precarización de lo que es el trabajo. Las condiciones laborales que tenemos hoy en día son muy diferentes a las condiciones laborales de los años 70. Hoy en día el trabajo es mucho más precario en sentido material, en sentido del acceso a seguridad laboral, a estabilidad laboral. Y esta precarización, para mostrarles un ejemplo, tiene tal vez una de las expresiones más pervasivas, es lo que en inglés ya se llama la gig economy. Aquí en Colombia lo llaman la economía colaborativa, pero el término en inglés creo que es un poco más explicativo de lo que es, porque es como la economía del mandado o la economía del favor, en donde esto de estar a la deriva llega al punto tal que las personas están empezando a pagar por poder trabajar. Hay un tercero, que puede ser una empresa como Uber o como Rappi, y usted como trabajador tiene que pagarle a esa empresa para poder trabajar. En ese sentido, la empresa se queda dependiendo de la empresa, se queda entre el 15 y el 40% de las ganancias que usted hace a través de esos contratos. Son mini contratos que usted hace constantemente. Cada vez que usted se monta en un Uber, usted hace un mini contrato con el conductor de Uber. Y la empresa Uber se queda como con el 30% en Uber, creo que es, de las ganancias del trabajador, y adicionalmente usted como cliente le paga también a la empresa un porcentaje. Y la empresa, pues en últimas, no está proveyendo el servicio, sino solo está dándole a usted como una plataforma por la cual usted se comunica con la persona a la que usted realmente está contratando. Esta es como la forma más pervasiva. Como les decía, esto se está dando a nivel global. A nivel global. Y a nivel global se empiezan a ver que la tercerización, en la mano de esto empezamos a ver que tenemos que las compañías empiezan a viajar de país en país, es decir, la compañía ya no está establecida en un solo lugar, sino que tiene sus plantas productivas en diferentes lugares del mundo, y más específicamente en los lugares del mundo donde pueden tener los salarios más bajos. Estos procesos del nuevo capitalismo han generado unas dinámicas supremamente duras en términos de inequidad. Aquí les tengo unas cifras del 2019 que sacó la Oxfam, que es una organización internacional que se encarga de medir la desigualdad para tratar de combatirla, y ellos han visto que realmente el 1% del mundo, o sea, el 1% de la población mundial tiene más del doble del total de la riqueza del mundo. Es decir, que son 2 veces más ricos que 6,9 billones de personas. También nos estamos dando cuenta que aproximadamente 3,4 billones de personas, un poquito menos de la mitad de las personas, están viviendo por debajo del índice de pobreza.
Y preocupante aquí, ya que estamos aquí en el gremio de los anestesiólogos y las anestesiólogas, más o menos 100 millones de personas a nivel mundial son empujadas a la pobreza porque cada año más o menos 100 millones de personas son empujadas a la pobreza por los gastos médicos, porque la privatización del sistema médico y los gastos en los que incurren las personas cuando van al médico en muchos países del mundo, pues las empujan hacia la pobreza. Entonces, estas son cifras importantes, son cifras importantes para tener en cuenta de que nuestro mundo es muy, muy desigual. Hay un antropólogo que se llama David Harvey, y él ha estudiado este fenómeno de manera longitudinal desde los años 70. Y entonces él nos empieza a contar que las ganancias en términos de salarios de las clases medias a nivel global se han reducido desde los años 70 hasta el 2015, que fue cuando él sacó esa investigación, se habían reducido en un 30%. Es decir, que las personas hoy en día ganan 30% menos de lo que ganábamos. La generación mía, en particular, gana 30% menos de lo que ganaba la generación de nuestros abuelos. Entonces, a veces es cuando la generación, yo tengo 34 años y mi generación le es muy difícil acceder a muchas cosas, por ejemplo, a comprar una vivienda, a tener ese tipo de seguridades económicas que antes eran mucho más fáciles, y esto tiene sus explicaciones porque ganamos 30% menos. Estos son las clases medias. Cuando uno se va a las clases obreras o a las clases trabajadoras, esos salarios se han reducido de 35 a 40% dependiendo del país. Entonces, cuando yo hablo esto en las clases en la universidad, la manera en que yo se los ilustro a los estudiantes muchas veces es, pues, el mundo es tan desigual que a veces uno se imagina que un jugador como James Rodríguez se puede estar ganando 80 millones de euros al año, y pues evidentemente es un tipo rico, tiene mucho dinero, 80 millones de euros al año es mucha plata. Pero cuando uno se pone a pensar que hay una persona que es dueña del equipo de James Rodríguez, una persona natural, que es dueña del equipo de James Rodríguez hoy en día, el Everton, o que es dueña del Manchester City, o que es dueña del Liverpool, y que es dueña de todos estos, una persona que es dueña de un equipo de fútbol donde hay 22 jugadores a los que se les pagan estas cantidades de dinero, y que en últimas, el fútbol no es el mejor negocio del mundo, no es el negocio más rentable. Muchas veces los equipos dan números rojos, es común. Entonces uno se pone a pensar tal cual, los niveles de desigualdad a los que estamos llegando. Pero a veces nos es difícil darnos cuenta en nuestra cotidianidad de la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad en la que estamos hoy en día se hace invisible? Tiene que ver con la sociedad de consumo en la que vivimos, y tiene que ver con las mismas dinámicas de la tercerización del trabajo, tiene que ver con la flexibilización laboral y la tercerización de las maquilas sobre todo. Hay una correlación muy clara entre el abaratamiento de la moda y la desaparición paulatina de las clases medias a nivel global. Lo que está sucediendo es que hay unas clases, las clases medias les está pasando esto. Una pequeña proporción de las clases medias empieza a hacerse muy rica y el resto se empieza a empobrecer. Así es que empieza a desaparecer la clase media poquito a poco. Entonces, la correlación que les estoy comentando tiene que ver con que hoy en día las cosas son muy baratas. O sea, suena contradictorio el poder adquisitivo con que las cosas sean más baratas, pero lo que pasa es que lo que se hace barato son la cantidad de cosas que realmente no son esenciales para la vida. Entonces, la gente, sobre todo jalonada en la moda por empresas como H&M y todas las marcas de Inditex como Zara, Pull&Bear, bueno, todas estas marcas que nosotros estamos viendo por ahí, han abaratado sus precios un montón, y la correlación existe en que a medida que esos precios de estas prendas de vestir se hacen más baratos, las clases medias se van achicando cada vez más, a pesar de que muchas veces se hace invisible porque podemos comprar, sobre todo en los países del norte, la gente va y compra pues una camisa por $10, entonces compran una camisa a la semana, 5 camisas a la semana, como sea. Entonces empieza como a enmascararse estos niveles de desigualdad.
pero la desigualdad está ahí y se está haciendo cada vez más notoria. Y la segunda parte que hace enmascarar el incremento de la desigualdad es este discurso de la libertad individual en que nosotros empezamos a vivir y el que cooptó estas nuevas dinámicas capitalistas. Entonces, el hecho de que yo me sienta tal cual todo un Superman y que yo pueda definirme como una persona independiente a los demás y que yo sienta que yo soy único, y esa reificación e incluso fetichización de la unicidad de lo que nosotros somos como personas termina también enmascarando esa desigualdad, porque yo solo me veo a mí mismo y yo soy el único individuo y yo soy solo y yo estoy aquí y yo soy único, ese de que yo soy único. Entonces también yo les digo a mis estudiantes que como son un poco más jóvenes que yo, 15 años, 10 años más jóvenes que yo, ya vienen pues ustedes los ven en la calle, los jóvenes tienen muchos más tatuajes, tienen muchos peinados diferentísimos, unas ropas que supuestamente se ven iguales, y yo siempre les digo cosas como, si ustedes se sienten tan únicos, ¿por qué creen que los estudiantes de economía o los estudiantes de derecho o los estudiantes de ingeniería, cuando los ven caminando por ahí en la calle, dicen, uy, ve ahí van los de humanas? ¿No será que tal vez esa unicidad es un mito y que realmente nosotros pertenecemos a sociedades complejas en donde nosotros somos interdependientes y la unicidad no es tan cierta? El individualismo radical tiene una de sus peores expresiones en la instrumentalización de las relaciones sociales, porque entonces lo que pasa es que yo en esa búsqueda de autenticidad y de unicidad, así como yo me cambio de peinado todos los días, yo también empiezo a cambiar mis relaciones sociales conforme se acomodan o no a lo que yo quiero en un momento y un lugar determinado. Yo les traía aquí el ejemplo de Tinder. Tinder es esta aplicación en la que la gente va y tiene citas románticas, y si alguna vez ustedes quieren hacer el experimento o ya lo han hecho, ustedes saben que los que ya lo han hecho lo saben, y los que no, pues hagan el experimento. Ustedes se inscriben a Tinder y Tinder es se ve como una pantalla así como de Mercado Libre, haga de cuenta, o de Amazon, donde uno compra cosas y uno va pasando las personas así como en el celular, uno las va pasando y como me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, esta persona me gusta. Y entonces empieza a volver casi como un mercado completamente instrumentalizado. Y esto tiene unas consecuencias tremendas en términos de solidaridad, porque la solidaridad empieza a ser socavada poquito a poco y las sociedades contemporáneas son muy poco solidarias. Y a mí también me acaba de preguntarme, ¿realmente somos libres? ¿Realmente somos libres? Bajo todo este esquema de supuesta libertad individual, ¿hasta qué punto somos libres? Y lo primero que se me viene a la cabeza siempre es Amartya Sen, quien decía que la libertad depende también de los medios culturales y de los medios materiales que usted tenga para ejercerla. Si nuestros salarios se han reducido un 30%, quiere decir que realmente nuestra libertad sea libre, o sea, estamos mucho más restringidos para ejercer nuestra libertad. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, que la gente dice que los millennials son perezosos. No, pregúntele a un millennial qué tan fácil es para esta persona millennial comprar una casa. ¿Será que es que la decisión de comprar una casa realmente la pueden tomar? ¿Son libres de tomarla? Porque viene siendo muy difícil. Y adicionalmente, vale la pena resaltar que nuestra libertad, eso que nosotros llamamos libertad, es codependiente del actuar de las demás personas. Entonces, todo este cuento de que nosotros somos únicos y solitarios no funciona, porque en la realidad nosotros somos completamente codependientes del actuar de las demás personas. Más aún en sociedades tan complejas como las que vivimos hoy en día, en donde la especialización de la producción, o lo que Durkheim llamaba la división social del trabajo, hace que nosotros realmente codependamos de unos lazos mutuos de codependencia. Entonces,
pónganse a pensar, por ejemplo, que la gente no se imagina cuánto depende, por ejemplo, de un anestesiólogo o una anestesióloga, ¿sí? Uno no lo ve porque uno se siente como un individuo no, yo no dependo de ellos, pero bueno, y entonces, ¿quién depende de un anestesiólogo y quién depende de una anestesióloga? Depende el cirujano o la cirujana, dependen muchas personas que están, de pronto me equivoqué aquí y ustedes me corregirán, dependen muchas de las personas que están en cuidados intensivos, por decir algo, pero ¿de quién depende el cirujano? ¿De quién depende el anestesiólogo o la anestesióloga? ¿De quién depende? Entonces ustedes se ponen a pensar, también depende de, por ejemplo, las manos que crean los instrumentos que se usan en los lugares donde se fabrican. Depende de las personas que extraen los recursos naturales necesarios, por ejemplo, en la minería, para crear las máquinas que se utilizan. Por ejemplo, en este momento nosotros somos codependientes de las maquilas en donde se fabrican los computadores por los cuales nos estamos comunicando. Somos codependientes de las personas que minan el coltán que es necesario para hacer los chips. Somos codependientes de las personas que hacen mantenimiento al cablado eléctrico. Somos codependientes de las personas que hacen el mantenimiento al cablado del Internet. Y esas personas son codependientes de nosotros. Eso es lo que Durkheim llamaba solidaridad. Durkheim le llamó a esto solidaridad. Esos lazos mutuos de codependencia. Y Durkheim dijo esto en 1902, cuando estábamos viendo la primera etapa de un capitalismo ya completamente especializado. Entonces, para hacer sentido de lo que está sucediendo allí, él dijo, esto se llama solidaridad y es lo que nos mantiene unidos como sociedad. Entonces, no podemos realmente sin solidaridad mantenernos unidos. Sin embargo, sí vale la pena preguntarse aún qué es solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Para poder entender un poquito más a profundidad qué es lo que está sucediendo con la solidaridad y con la solidaridad gremial en esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Entonces, para entender qué es la solidaridad, partamos que muchas veces cuando nosotros hablamos de solidaridad, cuando hablamos de solidaridad en el lenguaje común y corriente, usualmente entendemos la solidaridad en términos morales. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos la solidaridad como un valor, como una cuestión de la moral o como una cuestión de la ética, como un deber ser. Usted debe ser solidario, usted debe ser solidario. Pero vamos a hacer una pequeña genealogía de lo que es la solidaridad para poderla entender de manera más profunda. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, esto lo estoy basando en Jung, en el 2013 escribió un libro muy bonito sobre solidaridad. Él nos decía que la solidaridad tiene tres aspectos esenciales para poder llegar a una conceptualización de la misma. Un aspecto que es el aspecto normativo, que es ese aspecto moral del que ya mencionamos. Usted debe ser solidario, es importante ser solidario, es un deber ser. Un aspecto político también, que viene atado a la solidaridad y que en el siglo XIX se entendió en relación con los derechos de los trabajadores, pero que hoy en día ha virado hacia el reconocimiento político de diferentes formas de vida. Ya voy a ahondar un poquito más en esto. Y un aspecto sociológico que es el que ya había mencionado con Émile Durkheim, y ese aspecto sociológico que tiene que ver con cómo explicamos la manera en que nosotros como grupos sociales nos unimos y nos mantenemos unidos, ese aspecto sociológico. En ese sentido, la solidaridad, cuando uno conceptualiza la solidaridad, está armando un concepto que es a su vez normativo y explicativo. Es a la vez prescriptivo y analítico. Entonces tiene esas dos características. No se pueden desligar la una de la otra. Si uno hace una genealogía de estos aspectos, uno puede trazar que la solidaridad y el aspecto moral de la solidaridad se ata a el cristianismo y particularmente al catolicismo, a esa forma que tomó el cristianismo en el catolicismo y a esa máxima que se tiene de ama al prójimo como a ti mismo.
Entonces ahí surge ese aspecto normativo y moral de la solidaridad que implica el uno hacer el bien para los demás, como uno lo haría para uno. Entonces ese aspecto moral tiene su raíz en el cristianismo. El aspecto político uno lo puede trasear más o menos hacia los movimientos obreros de la Europa del siglo XIX. Es allí donde se empieza a configurar ese sentido político, en donde la solidaridad empieza a convertirse, tiene que ver con cómo nos unimos como grupo social, pero sobre todo cómo nos unimos como grupo social para, de alguna manera, reivindicar nuestros derechos o obtener nuestros derechos en términos materiales en el siglo XIX, en términos culturales ya hacia el siglo XXI. Y de manera sociológica, básicamente para entender que la solidaridad es el pegante que une a la sociedad. El primero en hacer esto fue Durkheim, pero de ahí para adelante van a haber una serie de desarrollos, sobre todo en el estructural funcionalismo, de la solidaridad como el pegante que une a la sociedad. Y esto se dejó de lado, el concepto de solidaridad, la sociología lo dejó de lado con el surgimiento de la sociología postestructural, pero ya hacia el siglo XXI se está empezando a retornar la solidaridad como un concepto muy explicativo de lo que somos como grupos sociales. Entonces, aquí es donde vamos a introducir una serie de conceptualizaciones de la solidaridad que les quería yo traer para que viéramos como un poquito el camino de cómo llegamos hasta el concepto que vamos a tener casi al final de la charla de solidaridad. Entonces, hay dos tradiciones principales en las que podemos enmarcar el concepto de solidaridad. La primera tradición es la tradición de la Ilustración, que es la tradición occidental, y la segunda tradición son la tradición de las solidaridades no occidentales. Ya voy a explicar un poquito más esto. Entonces, en la tradición occidental, que es la tradición ilustrada, tenemos que hay tres formas de entender la solidaridad. La primera, que tiene que ver con la libertad negativa. Cuando hablamos de la libertad negativa, es esa libertad que está centrada en el individuo. Y es un individuo que actúa de manera solidaria en torno solamente a sus propios intereses. ¿Listo? Y esto tiene que ver con los conceptos de Hobbes y el estado natural y el contrato social. Entonces, básicamente, esta manera de entender la solidaridad es cuando se entiende que hay un estado natural. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto, pero es una tradición y tiene una trayectoria filosófica y sociológica importante que parte de entender que las personas están en un estado natural en donde nosotros como seres somos primero individualistas, nosotros no actuamos en sociedad por naturaleza, sino que somos individualistas y estamos compitiendo todo el tiempo. Y el hecho de estar compitiendo todo el tiempo nos pone en un peligro existencial, en el sentido de que esta competencia incluso puede atentar contra la seguridad de mi vida. Y por eso nosotros cristalizamos formas de solidaridad en lo que se llama el contrato social, que hoy en día podría ser como el Estado. Nosotros aceptamos ese contrato de vivir bajo las reglas del Estado precisamente para tener una seguridad que me permita a mí continuar mi existencia. Esa es una tradición. Entonces somos solidarios. Fíjense, aquí hay un tipo de reciprocidad. Somos solidarios porque el ser solidario me permite a mí estar seguro en una sociedad. Hay otra forma de la tradición ilustrada que viene de la libertad reflexiva, que es una tradición más basada en la ética kantiana y que viene basada en el imperativo categórico de Kant, de que uno debe actuar siempre en pro de maximizar el bien para la comunidad. Y la comunidad entendida como el gran grupo de personas, el gran grupo de seres humanos que existen. Entonces, para Kant, y fíjense que aquí esta cuestión ya se vuelve, ya la anterior era un poco más
yo actúo solidariamente para que a mí también me vaya bien. En esta es una máxima moral muy parecida a la máxima moral que viene de la moral cristiana, y es que gran parte de esta filosofía bebe del cristianismo. Es yo actúo bien porque está bien actuar así, y ese es mi deber ser. Y lo más racional que yo puedo hacer, o sea, y Kant hace toda esta elaboración de que lo más racional es actuar de manera correcta. Hay otra que está basada en Hume, y es una reflexividad emocional. Y esta, que es una reflexividad emocional, parte de que Hume, y bueno, estos son tradiciones occidentales, por tanto son universalistas, que hablan de que hay una manera universal de que nosotros sentimos empatía y simpatía por los demás. Y que es desde esta simpatía y empatía que nosotros podemos sentir de los demás que nosotros construimos un principio moral privado. Y entonces surge de nuestra capacidad de sentir compasión por los demás y por las demás. Entonces, también sigue siendo muy hacia el individuo, pero nace desde mi necesidad, de mi emocionalidad interna, de que yo siento empatía por los demás, una capacidad que tenemos como personas a nivel universal de sentir. Y finalmente está una libertad de tipo social, que se basa en la tradición hegeliana, y que por tanto va a ser la que se va a tomar en las tradiciones del materialismo histórico o el marxismo. No el marxismo como ideología política, sino el marxismo como teoría económica y sociológica para entender la realidad social. Entonces aquí partimos de que el ser, las personas, somos un producto de la sociedad. Y el hecho de que seamos un producto de la sociedad quiere decir que son las relaciones sociales las que nos construyen a nosotros como sujetos. Por tanto, la solidaridad es lo que nos permite a nosotros construirnos como sujetos, y por ende es una cuestión recíproca, porque yo me construyo construyendo a los demás, y los demás se construyen construyéndome a mí. Y en ese sentido, este tipo de solidaridad se relaciona con la creación de subjetividades y significados. Cuando yo me construyo socialmente con los demás, el hecho de yo construirme y el hecho de yo estar en un grupo que me construye socialmente con otras personas, quiere decir que estamos también construyendo una forma de entender en sí misma la realidad, y por ende estamos construyendo la realidad social. Y en ese sentido se relaciona con las luchas para liberarse de diferentes formas de opresión y exclusión, porque esa lucha de liberarse de la opresión y la exclusión para Hegel va a ser una lucha por la manera en que se entiende, la realidad. Esto lo va a tomar después Foucault y nos va a decir de alguna manera que la lucha política que existe en las sociedades es la lucha por el reconocimiento de la normalidad. Aquel que empieza a ser normal es aquel que empieza a ser incluido, y el que se empieza a ver como anormal es el que está siendo excluido. Y en ese sentido es que estamos hablando de esta lucha política. Es una lucha por el reconocimiento. En el momento en que yo soy reconocido por la sociedad, en ese momento dejo de ser oprimido y excluido. Esas son las maneras occidentales, pero también hay otras maneras no occidentales de entender la solidaridad, que es importante traerlas a colación, porque nos van a mostrar otras formas de entender y otras formas de extender este concepto de solidaridad hacia otros lugares. Una de esas maneras es el Ubuntu. Yo les traje solo dos. Hay muchas, porque es que así como el mundo occidental es diverso, el mundo no occidental también es muy diverso. Les traje solamente dos. La primera es el Ubuntu. El Ubuntu es una filosofía africana. Y esta filosofía africana, su base principal es entender que yo solamente soy un ser humano en cuanto que reconozco que las demás personas son seres humanos. Por eso, es decir, si yo no reconozco al otro como un ser humano,
o a la otra como un ser humano, si no los reconozco como seres humanos, yo no soy ser humano. Eso es lo que dice el Ubuntu. Y ahí se crea un lazo de solidaridad bien fuerte, porque es un lazo de reconocimiento mutuo de que somos iguales como especie, tenemos las mismas capacidades y tenemos las mismas limitaciones como especie. Entonces, hay un lazo que nos une, y ese lazo que nos une como seres humanos es el reconocimiento mutuo de que seamos seres humanos. Esta filosofía impactó de manera muy importante la revolución en contra del apartheid, y si ustedes oyen hablar a Nelson Mandela o a Desmond Tutu, que fueron grandes líderes en contra del apartheid, ustedes lo saben, está ahí, está ahí. La idea de acabar con el apartheid es que reconózcame como persona para que yo lo pueda reconocer a usted como persona, reconózcame como ser humano para que yo lo pueda reconocer a usted como ser humano. Y ahí es cuando empezamos a sanar las heridas. Por eso finalmente es que después de que Nelson Mandela fue al principio un líder de movimientos armados, después de todo dijo, no, y hay un discurso muy bonito, yo a usted lo reconozco como una persona, le dice a uno le dice al primer ministro de Sudáfrica, y él le dice, yo también lo reconozco como una persona. Y ahí ese es un momento de reconciliación importante, de una solidaridad que se construye alrededor del concepto de Ubuntu. Otra forma de solidaridad que viene aquí de los Andes de nuestro continente se llama el Sumak Kawsay. Y esa es una palabra quichua que traduce más o menos buen vivir y que se fue incorporando, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, con sus bemoles, sus críticas y demás, pero se fue incorporando. Entonces el Sumak Kawsay extiende esta cuestión de la solidaridad mucho más allá de la humanidad, porque para el Sumak Kawsay vivir bien implica vivir en armonía. E implica vivir en armonía no solamente entre seres humanos, sino implica vivir en armonía con el universo entero y todos los seres que lo constituyen. Y cuando estamos hablando de seres, no estamos hablando solamente de animales y plantas, sino que estamos hablando del río, de la montaña, estamos hablando de todas las entidades que constituyen el universo. Entonces, desde el Sumak Kawsay, yo debo actuar y tiene una regla muy básica, y es: no hagas daño, no te hagas daño y prevén el hacer daño. Y de ahí parte todo este concepto de solidaridad. El hecho de vivir en armonía implica que yo no puedo dañar la naturaleza. Por eso este concepto se ha tomado mucho en los movimientos ecologistas. Y hoy en día, después del experimento de la Constitución del Ecuador, ha empezado a tener un impacto gigantesco a nivel jurisdiccional en el mundo, en donde la naturaleza se está convirtiendo en un agente y sujeto de derechos. Entonces ya vemos, por ejemplo, que el río Atrato tiene derechos. En Nueva Zelanda hay unos movimientos muy importantes a nivel estatal para reconocer la naturaleza como un sujeto de derechos, y esto tiene unas implicaciones bien importantes a nivel jurídico que pues las podríamos conversar después, pero que en nuestra charla acerca de solidaridad, la implicación quiere decir que desde esta perspectiva la solidaridad va mucho más allá de los seres humanos. Implica que uno tiene que ser solidario con la naturaleza y uno tiene que ser solidario con la existencia misma del mundo físico que nos rodea, y el mundo espiritual también, para muchos que creen en el mundo espiritual. Entonces se trata de ser solidario, empático con todo lo que nos rodea y todo lo que existe. Ahora, aquí les boté un montón de conceptos de solidaridad diferentísimos, si ustedes se dieron cuenta. Diferentísimos, unos que parten de una libertad negativa, de un egoísmo, otros que parten de entender nuestras emociones, otros que parten de entender lo que es la otra persona, otros que parten de extenderla hacia todas las entidades que constituyen el universo. ¿Qué tienen en común todos estos conceptos? Como para que podamos hablar ya más concretamente de solidaridad. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo entonces conceptuamos la solidaridad?
¿Cómo hacemos para construir un concepto mucho más claro de solidaridad, que sea normativo y que sea explicativo a la vez? Entonces, Priceak and Buick, que también han explorado este fenómeno de la solidaridad, nos dicen que la solidaridad es la traducción es mía, de la cita, pero nos dicen que la solidaridad es un conjunto de prácticas que reflejan un compromiso colectivo por adoptar hábitos recíprocos de asistencia mutua, así como metas y objetivos en común. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos de solidaridad no estamos hablando solamente de un valor, sino que estamos hablando de prácticas, de cosas que se hacen, de cosas que hacemos. Y esas cosas que hacemos reflejan, y aquí viene lo normativo, reflejan un compromiso, pero ya no es un compromiso individual, sino que es un compromiso colectivo, es un compromiso que tenemos como grupo social por adoptar hábitos recíprocos de asistencia mutua. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy capaz de sacrificar un poquito, y aquí hay algo de altruismo, un poquito de mi bienestar, un poquito de mi comodidad, en torno a ayudar a alguien más que lo necesita. Pero cuando estamos hablando de ayuda mutua, quiere decir que cuando yo hago estas prácticas, como son colectivas, de alguna manera estoy esperando que ese mismo acto, esa misma práctica, se haga también a favor mío, a favor de mi grupo de personas, a favor de los seres que me rodean mucho más cercanos. Entonces es una cuestión de ida y vuelta. Y asimismo se refleja en tener metas y objetivos en común, lo cual es importante para la solidaridad gremial, estos metas y estos objetivos en común. Entonces, para poder como operacionalizar un poquito más este concepto, Priceak and Buick proponen 3 niveles de solidaridad en los que ellos dicen, mira, aquí es como vemos que surge la solidaridad. El primer nivel es un nivel individual. Y cuando digo que es un nivel individual me refiero como a esa solidaridad que emerge de manera espontánea, que surge en momentos coyunturales, como por ejemplo la anécdota con la que yo empecé esta charla. Eso fue completamente espontáneo y surgió en un momento coyuntural. Yo en mi bicicleta, y yo dije, uy, alguien se cayó, yo sé algo de primeros auxilios, al menos sé que una persona que se acaba de accidentar y que expresa que le duele la cadera y que además dice no me puedo mover del dolor, pues lo mejor es no moverla, sino hasta que alguien que sepa cómo mover a la persona la mueva. Y no como muchas personas estaban ahí intentando hacer, cogerla de las manos y las piernas y moverla a un lado sin saberse qué le hubiera podido pasar, o pues no sé si tiene un hueso roto, o bueno, lo que sea. Entonces surgen momentos espontáneos y coyunturales, y yo creo que todos hemos tenido una experiencia donde nos surge, ahí sí, volviendo a traer esta cuestión de Hume, esa emocionalidad de ayudar a alguien, como uy, yo quiero ayudarlo, ¿sí? Como es muy coyuntural. Y de alguna manera, cuando uno ayuda muchas veces está esperando también que si uno le pasa, pues también lo ayuden a uno. El segundo nivel es el nivel grupal. Esto ya no sucede solamente en momentos coyunturales, sino que la solidaridad se convierte en una norma social. Cuando yo estoy hablando de que es una norma social, una práctica social, estoy hablando de que es lo que se espera que usted haga. ¿Sí? Así como cuando hay normas sociales, por ejemplo, como cuando uno va a un restaurante, de un restaurante Manteles y ponen una cantidad de cubiertos, se espera que usted utilice los cubiertos de una manera determinada. Eso es una norma social. Nadie le va a penalizar por eso, nadie le va a castigar por eso de manera jurídica. O sea, pero sí se espera que usted lo haga y la sociedad lo penaliza si usted no actúa así. Entonces son normas sociales. Eso es un ejemplo de normas sociales. Entonces, lo que sucede, cuando se espera que usted actúe de manera solidaria, es porque la solidaridad en una sociedad se ha cristalizado de tal manera que ya todo el mundo espera que si alguien necesita de su ayuda, de esa ayuda mutua, de esos lazos recíproco de ayuda, usted acuda en su ayuda.
Y usted mismo sabe que si usted está en una situación así, usted sabe que lo van a ayudar. Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay sociedades que son más solidarias que otras. Esta foto de aquí, que les tengo aquí, esto fue en el 2014 en Perth, Australia. Yo no vivía en Perth, pero vivía en Melbourne, y esto le dio la vuelta a todo el país. Porque fue increíble. Esto es un tren, y es un tren tienen como 7, 8 vagones. Eso pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y normalmente entre la estación y el tren no debe quedar un espacio, pero por algún motivo aquí quedó un espacio como de unos 10 centímetros y a alguien se le fue por ahí el pie. Se le fue por ahí el pie y quedó atrapado. O sea, quedó atrapado con el pie así como el pie ahí, le quedó atrapado entre el tren y la estación, y no podía sacarlo, no se podía mover, estaba completamente atascado. Y entonces la gente llegó y dijo, o sea, la gente, en lugar de quedarse esperando que llegaran los servicios de emergencia, que es usualmente lo que pasa aquí en Colombia, donde tenemos unos más bajos niveles de solidaridad, y que llegan al punto donde yo no ayudo porque la gente dice lo siguiente: yo no quiero que usted me ayude porque es que le tengo desconfianza de que si usted me va a ayudar, me vas a robar. O yo no ayudo porque fijo es que me van a robar a mí. O yo no ayudo porque fijo termino metido en un lío legal. Entonces, son un montón de cuestiones que suceden allí que previenen que esta situación suceda. Pero lo que sucedió allí fue que todo el mundo, en lugar de quedarse esperando a que llegaran los servicios médicos, se bajaron y entre todas las personas empujaron el vagón del tren. Entonces, imagínense cuántas toneladas pesa eso. O sea, todos los pasajeros y no lo alcanzaron sino simplemente a levantar, ahí como está en la foto, ese fue el pedacito que lo alcanzaron a levantar, pero fue lo suficiente para sacar a esta persona. Esto demuestra esta norma social. Nadie actuó allí, si bien es una cuestión espontánea, nadie actuó allí de manera individual, actuaron de manera colectiva y de manera grupal, porque es un deber ser ayudar a los otros. Y finalmente, como les decía, estas instituciones y normas sociales, finalmente tenemos el nivel 3, que es el nivel institucional, y este nivel 3, que es el nivel institucional, es cuando hablamos de que la solidaridad se termina cristalizando o materializando en normas jurídicas, de política pública o otras formas de regulación estatal y o privada. El mejor ejemplo de esto es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado que cristaliza las formas de solidaridad a través de la redistribución de los recursos de lo que gana una sociedad en general. Y entonces la cristaliza de tal manera que dice, pues mire, hay unas personas que necesitan acceder a salud, necesitan acceder a educación, necesitan acceder a servicios públicos de calidad, necesitan tal vez un techo sobre su cabeza y necesitan tal vez unos subsidios para poder comer. Entonces nosotros como Estado vamos a redistribuir los ingresos de tal manera que esas personas tengan acceso a eso. Eso es una institucionalización de la solidaridad. No hay que confundirla con el socialismo, que también tiene que ver con formas de solidaridad, pero el estado de bienestar no es socialista. El estado de solidaridad es parte de la economía keynesiana y por tanto es un estado muy capitalista en donde el objetivo de la solidaridad termina siendo el generar el pleno empleo. O sea, el objetivo del estado de bienestar es generar el pleno empleo. No es generar, como muchos dicen, subsidios para que la gente no haga nada, sino el objetivo es que haya pleno empleo en la sociedad. Por eso en los estados de bienestar se apoyan sobre todo los pequeños negocios, más que las grandes empresas. El pequeño negocio es empresa, se apoya, la mediana empresa se apoya. Esto es un estado de bienestar. Sin embargo, este nivel 3 implica una serie de riesgos y esto hay que tenerlo en cuenta. En el momento en que la solidaridad deja de ser una norma social
O mejor, en el momento en que la solidaridad se convierte en norma social, a norma jurídica, a norma estatal o a norma dentro de una empresa, por ejemplo, en ese momento hay el riesgo de que la norma social, de que el hecho de que la solidaridad fuera una cuestión que surgiera del grupo social, deje de serlo porque la responsabilidad de la solidaridad se le empieza a designar a un tercero. Más aún sucede en la modernidad tardía, donde nosotros somos hiperindividualistas. Y entonces al disminuir la solidaridad grupal es cuando nosotros empezamos a pensar yo no pago impuestos para sostener un montón de gente. Yo no, pues yo me la sudé fue para mí, no para nadie más, que viene de eso. Y entonces es cuando aquí tenía yo esta caricatura de que lo que ha cambiado en gran medida realmente es esto. Pasamos de que en algún momento, sobre todo en los países europeos, se tenía educación gratuita, una pensión asegurada para su retiro, y hoy en día, pues las generaciones que nacieron a partir de los 80s no tienen nada de esto seguro. Entonces, ahí es cuando se empiezan a perder eh, los lazos de solidaridad grupal, el nivel 2, como ha pasado, como ya les decía, en los discursos de la modernidad tardía. Entonces, finalmente, quisiera terminar la charla hablando de toda esta conceptualización que yo les di hoy sobre las implicaciones que tiene esto para las asociaciones gremiales, las implicaciones que tiene entender de manera compleja la solidaridad para las asociaciones gremiales. Entonces, la primera es entender que la reciprocidad es una parte esencial de las prácticas de solidaridad. Nosotros a veces no nos damos cuenta de que requerimos ser de la reciprocidad para que la cuestión sea solidaria. Ahora, muchas veces pensamos que la reciprocidad tiene que ver con una redistribución igualitaria de las cuestiones, pero la reciprocidad en términos solidarios es sencillamente tener esos lazos y esas prácticas de asistencia mutua que además son importantes porque nuestra sociedad es codependiente, como se los dije, la solidaridad es supremamente importante porque nosotros somos codependientes de los otros. Y estar seguros que en el momento de que yo necesite una ayuda, allí está esa ayuda. Ahí está la reciprocidad. Yo ayudo porque sé que en el momento en que yo necesite esa ayuda la puedo tener. En la modernidad tardía nosotros a veces nos imaginamos que yo nunca voy a tener yo no soy solidario porque yo no he estado en esa situación y no voy a estar nunca en esa situación. Muchas veces partimos de esa visión completamente individualista y eso empieza a resquebrajar la solidaridad gremial. Y ahora, el problema de resquebrajar esa solidaridad gremial es que la solidaridad tenemos que, como les dije, de manera normativa y explicativa, porque incrementar los niveles de solidaridad, sí, cuando resquebrajamos la solidaridad, si no incrementamos los niveles de solidaridad, no vamos a tener reconocimientos como gremios. Es decir, si usted incrementa los niveles de solidaridad endógena, o sea, al interior de su gremio, y exógena, hacia afuera de su gremio, usted tiene más posibilidades de que su gremio sea reconocido. Cuando yo hablo de reconocimiento, no les estoy hablando de solamente en términos materiales, aunque sí, en el momento que tenemos altos niveles de solidaridad como gremio, nosotros vamos a tener unos reconocimientos a nivel material más altos, en el sentido de que podemos de alguna manera unirnos como gremio y exigir mejores condiciones laborales. ¿Y eso qué quiere decir? Sencillamente tener mejores formas de contratación, tener salarios más altos, pero adicionalmente un reconocimiento simbólico de nuestra labor. Y es que el reconocimiento simbólico, y esto nos va a ayudar a mitigar la precarización laboral a la que nos hemos sujeto las clases medias y las clases trabajadoras en los últimos 30, 40 años. Pero cuando hablo del reconocimiento simbólico y por qué es importante para mitigar la precarización laboral, es que los trabajos los trabajos profesionales y sobre todo los trabajos
significativos y esenciales para la sociedad. En esta compleja red de interdependencia, esos trabajos significativos para la sociedad han empezado a ser precarizados porque no son reconocidos como esenciales. Hay un antropólogo que se llama David Graeber. David Graeber tiene un libro que se llama Bullshit Jobs, así se llama. Y él convierte esta categoría bullshit, la convierte en una categoría de análisis de manera muy jocosa, pero de manera muy seria al mismo tiempo, en el sentido de que lo que él va a decir es que hay una serie de trabajos, y él empieza también, los antropólogos también miran números, él es también un antropólogo que hace antropología económica. Entonces, él nos va a decir, mire, en los últimos 40 años, los salarios de los empleos esenciales para que una sociedad funcione han disminuido. La seguridad laboral para las personas que ejecutan trabajos esenciales para una sociedad han disminuido. Entonces, lo que él se da cuenta es que ¿qué trabajos son esenciales? Miren, ustedes como médicos y médicas son esenciales, ¿sí? Un hospital no funciona sin anestesiólogos, y si un hospital no funciona, pues imagínense que no funciona, o sea, no funcionamos como una sociedad compleja. Los maestros y maestras de los colegios son esenciales. O sea, ¿cómo funcionamos sin maestros y maestras de colegio? También son esenciales los que recogen la basura. O sea, ¿qué pasa si alguien no pasa aquí por la calle? Que yo siempre miro a mi ventana porque me queda aquí. ¿Qué pasa si alguien no pasa por la calle y recoge la basura? Pues, ¿se acuerdan cuando hubo la crisis de las basuras aquí en Bogotá? Pues eso es lo que sucede. Pero también es esencial el cajero del banco. También es esencial el banco, por ejemplo. Pero no es esencial el corredor de bolsa. Eso nos va a decir David Graeber. ¿Qué tan esencial es un corredor de bolsa para que nuestra sociedad funcione? ¿Será que necesitamos corredores de bolsa para que nuestra sociedad funcione? ¿Qué pasa si el día de mañana se acaban los corredores de bolsa? Eso nos va a decir como, ¿dónde está la esencialidad de eso? Son los que sostienen un sistema artificial que no es esencial para nuestras vidas y para nuestras vidas en sociedad. Entonces, realmente no somos codependientes, ¿sí? Entonces lo saca de esa compleja red de codependencia de la que yo hablé al principio. Nosotros no somos codependientes de una serie de labores. Y lo que ha sucedido es que esas labores de las que no somos codependientes, que no son esenciales, son las que David Graeber va a llamar bullshit, porque no le aportan a la sociedad, y paradójicamente son las labores que más están resignificadas y sobresignificadas y fetichizadas hoy en día. Y eso repercute en que tienen los salarios más altos y son a los que más se premian hoy en día en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los corredores de bolsa, un jugador de fútbol, sí, o sea, yo siempre me pregunto, en esta mismo que le digo a mis estudiantes, siempre me pregunto qué tan esencial es un jugador de fútbol como para que le paguen 80 millones de euros al año. O sea, no es realmente esencial, pero le pagan todo eso. Entonces se reifican una serie de labores que traen, mientras las labores esenciales van siendo precarizadas. A los médicos los empezamos a contratar por OPS, por prestación de servicios. A los maestros les bajamos sus salarios y los contratamos por prestación de servicios. Los filósofos tampoco son esenciales, fíjese. Pero hay un montón de oficios así que son muy esenciales, y cada vez los oficios esenciales empiezan a ser más precarizados. Entonces, si aumentamos los niveles de solidaridad exógena, es decir, hacia afuera, y endógena dentro de nuestro grupo, si logramos ser solidarios con los que no son parte de nuestro gremio, y que esas personas que no hacen parte de nuestro gremio sean solidarias con nosotros, y si somos solidarios con nosotros mismos como gremio y con nosotras mismas como gremio, vamos a lograr resignificar nuestra labor y mostrar la importancia de nuestra labor para la sociedad, y que no empiezan a pasar las cosas que están pasando hoy en día, que a mí me parecen como, yo a veces no lo comprendo, cómo es posible que en la crisis económica, de salud pública, política y mundial que estamos viviendo, sumado a la crisis ecológica, pero que está esta crisis del COVID, y quienes están allí pues enfrentándola, pues todos los trabajadores de la salud son los que más se arriesgan,
y que la respuesta de una sociedad poco solidaria es precisamente como a la enfermera que entonces el bus no le para, o como al médico que le llegan amenazas de muerte a su casa. Entonces yo digo, pero estamos jugando. Entonces, tenemos que aumentar los niveles de solidaridad endógena y exógena para que resignifiquemos esas labores. ¿Sí? Si ustedes se fijan en sociedades que son un poco más solidarias y que tienen niveles de solidaridad más altos, y sobre todo donde los gremios logran esos niveles de solidaridad, esas sociedades donde una gran movilización salió a apoyar a los médicos durante toda esta crisis. Y en ese sentido, la solidaridad también nos puede llevar a dignificar y resignificar nuestras diferentes labores. Entonces, aquí hay una cuestión que es bien importante, y es que es cierto que cristalizar la solidaridad en el nivel 3 nos va a ayudar hacia esto. Pero siempre que lo hagamos, siempre que vamos a cristalizar la solidaridad en ese nivel 3, tenemos que ser muy, muy cuidadosos de reconocer los riesgos latentes en la institucionalización de la solidaridad. Al mismo tiempo que reconocemos las potencialidades que ya les mencioné, esas potencialidades también hay que reconocerlas. Y cuando institucionalizamos la solidaridad, digamos que creemos, digamos que lo que hizo el Estado de dar un incentivo, que eran 4 millones y algo para los médicos y médicas que estaban enfrentando la pandemia, ese incentivo es una forma de institucionalización de la solidaridad. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cuestiones institucionales, tenemos que reconocer las potencialidades y reconocer los riesgos, para que realmente cuando lo hagamos podamos lograr tener una sociedad mucho más solidaria. Y pues quisiera dejar un espacio de preguntas, si hay algunas preguntas, antes de finalizar la charla. Si no hay preguntas, si no hay preguntas, pues, pues les doy mucho las gracias por haberme escuchado esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho poderlos hacer esta charla. ¿Sí? Andrés, yo tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y pues quiero también agradecer por la participación de todos quienes están. Déjame veo que mi lapicito para anotar la preguntita. Ya. Y veo que hay varios de los anestesiólogos que estuvieron acompañando un proceso en los 90s para el gremio. 2 procesos, uno que fue la consecución de la ley sexta y otro que fue la consolidación de un fondo que se llama FEPASDE, que nos ayuda a protegernos jurídicamente de las demandas médico-legales. Sí. Yo tengo la pregunta con respecto a ese nivel 3, porque escuchándote hoy, veo que nosotros como gremio, pues no sé, creo que, y de pronto si alguno de los que tienen más experiencia o más trayectoria en el gremio puedan de pronto reforzar la pregunta, sin embargo pues la dejo planteada. Nosotros tenemos este fondo como gremio que se llama FEPASDE. El fondo recibe mensualmente aportes de cada uno de nosotros. En la medida en que se tiene un valor total del pago por los servicios jurídicos de por vida, que para nosotros pueden ser 40 años o un poco más de vida profesional de posibles demandas médico-legales. Y cumple con algunos criterios que se han mencionado para solidaridad. Entonces, un criterio es que cada uno de nosotros actuamos y aportamos.
O sea, el aporte lo hacemos en una acción que es regular, mensual. Y además de eso, se cumple también con el principio de que es recíproca. Cualquiera de nosotros que es demandado va a ser defendido por el fondo en la medida que sus aportes se vean documentados en el histórico. Entonces, está la acción de aportar y está la acción de ser recíproca. Pero también está el tema de que no se pudieron mantener las relaciones de solidaridad que lograron la estructuración del fondo y la consecución de una ley donde tenemos la potestad o la unicidad de dar anestesia en el país. Pues fueron dos logros que se dieron en menos de 5 años, entre el 90 y el 95, y revelan tal vez un alto grado de solidaridad que se cristalizó en la formación de un fondo solidario que hoy tiene más de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, hay un tercer elemento que escucho en la charla que también se constituye, y es que se transfiere la solidaridad a este nuevo ente. Y el grupo se empieza a desintegrar por otras reacciones que fueron dándose al pasar el tiempo. La pregunta es, en este contexto de cristalización y donde se transfirió la solidaridad a un ente jurídico sin permanecer esta solidaridad en la interacción grupal, ¿qué mecanismos se pueden prever desde la teoría para reversar esa problemática? La transferencia del concepto de solidaridad en el grupo al ente jurídico. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones de manera teórica podrían no reversar, pero sí compensar esa transferencia histórica que se dio? Claro. Respondiendo la pregunta desde una posición donde tengo información limitada respecto a FEPASDE y la historicidad de FEPASDE, que tocaría mirarla como más a profundidad, yo creería que lo que sucede es que cuando uno cristaliza, o sea, lo puedo hacer una analogía a lo que pasó con el estado de bienestar. En la época dorada del estado de bienestar en Inglaterra, por ejemplo, que se da entre los años 50 y los años 60, es un estado de bienestar que no solamente se ocupa de redistribuir la ganancia, sino que se ocupa de ejecutar política pública encaminada también a generar esta reciprocidad grupal. Y eso lo hacía a través de la educación. Entonces yo lo que, haciendo esa analogía y haciendo este razonamiento pues por analogía, cuando se crean estos fondos de solidaridad, muchas veces lo que sucede es que los fondos de solidaridad terminan entendiendo la solidaridad solamente en el pedazo como de la redistribución de lo económico. Y se les olvida que la solidaridad también es una práctica social que tiene que cultivarse en el día a día. Entonces, los fondos de solidaridad para ser exitosos tienen que estar acompañados de acciones que cultiven la solidaridad y la fortalezcan. No sé, hay muchas acciones, pero no sé, incluso hasta yo sé que ustedes lo hacen, como partidos de fútbol, como torneos, este tipo de cosas, pero donde el objetivo sea realmente hacer que la gente cultive esos lazos de solidaridad y se dé cuenta que se necesitan la una a la otra, que hay una codependencia, y adicionalmente que esa codependencia es exógena también, que uno es codependiente de otros gremios y de otras personas. Entonces yo lo que creo es que lo que se puede hacer es de pronto no quitarle la función a FEPASDE, porque esa función es importante, sino adicionarle
una serie de funciones que estén encaminadas realmente a aumentar la solidaridad en términos de prácticas sociales y prácticas culturales. Eso sería. O sea, generar espacios de diálogo, como este espacio, generar espacios de diálogo y espacios donde la gente empiece a volver a cultivar la solidaridad y a volver sobre todo, y ahí hay una cuestión bien importante que no la toqué con profundidad en la conferencia, a volver a cultivar esos lazos de identidad gremial. Porque según lo que nos estamos dando cuenta y como nos dice aquí Manuel y en lo que leo entre líneas de Manuel y lo que leo de lo que tú dices, es eso, fue un momento donde una gran solidaridad y una gran identidad y vamos a sacar adelante la ley sexta y vamos a sacar el FEPASDE y vamos a unirnos y es que lo vamos a lograr. Y para eso se necesita ser solidarios, pero también se necesita tener una identidad gremial, donde tal cual uno reconozca que lo que uno está haciendo lo está haciendo por el otro. Y eso está muy ligado a la movilización social. Entonces muchas veces la movilización social, hay una cuestión que mucha gente dice, pero yo para qué me movilizo si es que el otro no se va a movilizar. Pues precisamente ahí está la solidaridad, pues no importa que el otro no lo haga, usted lo está haciendo por todo el mundo, no solamente por usted. Y eventualmente eso va a ser recíproco a usted. Y ahí se requiere también de como volver a crear esos lazos identitarios fuertes. Que lo que sucede es que esto sucedió, si no estoy bien, esto sucedió en el 90 y, ¿me dijiste 90 y qué? 91 y 94. Claro. 95, 91 y 95. Es un momento muy especial también en la historia del país, porque venimos de un momento en donde el país realmente logró consolidar unos lazos de solidaridad que desafortunadamente hemos perdido con los años, pero es ese periodo donde la movilización social del país y la solidaridad y la identidad llegaron a crear el movimiento de la séptima papeleta, la constitución del 91, el reconocimiento de los derechos, un momento muy especial en el país en donde la gente empezó, he de decirlo también, las clases medias empezaron a actuar de manera solidaria en ese momento histórico del país. Pero a partir de ese momento histórico, yo siento que lo que sucede también es mucho que muchas de las personas que lideraron estos movimientos dijeron, lo logramos, y ya. Sí, como ya lo logramos y nos vamos a descansar. Y las siguientes generaciones, de alguna manera, dentro de la comodidad de la Constitución del 91, dentro de la comodidad de un crecimiento económico que se venía, empezaron de alguna manera como a desligarse de esa movilidad, de esa identidad y esos lazos de solidaridad y empezaron a actuar bajo los cánones. Ya entra en full furor todo esto del hiperindividualismo y ya es el momento en donde la gente empieza a actuar cada cual manejando su barquito solito contra el mar, que son todo lo que tenemos que enfrentar si somos solos. Y ahí se desconecta y no solo pasa con este gremio, es un fenómeno que uno ve generalizado en una serie de movilizaciones sociales. Por acá tengo un librito sobre eso. Bueno, hay una serie de movilizaciones sociales, ahí empiezan como a mermarse y a dormirse. Yo no digo que acabarse, porque hay un resurgir reciente de esas movilizaciones sociales. Y no es de mi generación, ni de la generación anterior a la mía, sino es de las generaciones más recientes que son las que están diciendo como venga, ¿qué fue lo que logró esta gente y por qué nosotros estamos así? Y empiezan a crear esos lazos de solidaridad de nuevo. Entonces yo creo que es un ires y venires, pero respecto a la pregunta en concreto, sí yo creo que tiene un fondo como FEPASDE tiene que adicionar a sus funciones, y eso es una cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta, adicionar a sus funciones el crear espacios del fortalecimiento y cultivo de la solidaridad, adicionales a su función pues, de proteger a los anestesiólogos de cualquier eventualidad jurídica. Creo yo. Así es, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, tal vez?
No tenemos más preguntas, Andrés. El comentario del doctor Manuel Galindo, excelente conferencia. Afortunadamente, los colegas no son conscientes de lo que puede hacer el gremio cuando actúa solidariamente. Sí, ahí es cuando yo, rescatando ese comentario, hablaba de lo que pasó en ese momento histórico en particular de nuestro país, donde hubo esos lazos de solidaridad que permitieron que cambiáramos la Constitución. Y la Constitución del 91, la Constitución del 91 es muy bonita. Es una de las mejores que existen a nivel mundial. Entonces, pues no, o sea, la solidaridad es importante por eso. Si ustedes y cualquiera de ustedes tiene una pregunta que me quiera hacer, mi correo está ahí disponible, mi mail, para que ustedes me escriban también. Germán quiere hacer una pregunta, pero tiene desactivado el micrófono. Germán Parra. Carito, ¿le puedes dar el micrófono al doctor Parra? Ya, puede hacernos la pregunta, por favor. Muchas gracias, buenas noches. ¿Me escucha, Andrés? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ante todo, felicitaciones. Me parece que pues usted hace un análisis muy interesante de lo que estamos viviendo. Tal vez lo que yo quisiera reforzar es lo que usted dijo al comienzo y que ahora lo volvió a mencionar. Probablemente vivimos un momento de un individualismo furioso, producto de muchas cosas. Dentro de ellos, el sistema que usted mencionó al comienzo de contratación, la forma de ganar, cuando la gente siente que otros se están quedando con una parte de su dinero en una especie de intermediación, etcétera, pues lo que hace es trabajar más y más en más sitios, y entonces está permanentemente cansado de todo, casi que agobiado, casi que decepcionado, y participa muy poco. La demostración es esta noche, 16 personas en una conferencia tan interesante, pero yo creo que es por eso. Los que ya hemos trajinado mucho en este mundo recordamos, Manuel, que está ahí presente, cómo hace 30 años las reuniones eran multitudinarias, realmente, incluso presenciales, porque por este medio es más fácil participar. No tiene que movilizarse la casa, si quiere lo puede hacer desde la cama, bueno, todo lo que quiera. Pero la gente no quiere, está como cansada, decepcionada, frustrada. Puede que el momento que estamos viviendo también hace que haya cierto escepticismo, pero me parece a mí que la gente hoy cada vez trabaja más. Y trabaja más es por lo que usted mencionó, porque cuando se le van quedando con una parte de su dinero, pues dice, pues para yo ganarme X plata tengo que trabajar un 30 o 40% más. Y eso explica además la apatía, la que está haciendo mención Manuel. De modo que, pues no es fácil, es decir, obviamente se requiere lo que usted menciona, una gran movilización social hacia una nueva forma de vivir, que usted dice muy bien, yo también lo noto, y los más jóvenes están como interesados en meterse en este cuento porque ven que no tienen futuro, es decir, cada vez es más incierto. Aquí permanentemente hacemos comparaciones con países vecinos que evidentemente tienen problemáticas muy graves, pero no nos damos cuenta que nosotros también, y nuestros jóvenes, muchos quieren irse del país. Es decir, le admiro que usted es un joven que sale, hace un doctorado y regresa a su país, pero muchos lo que quieren es irse y quedarse en otra parte, porque no perciben un gran futuro en nuestro medio, de modo que lo felicito, muy interesante, muchas gracias. Gracias, doctor. Yo, a ver, respecto a eso, lo que pasa es que para mí el punto central de la apatía, yo ni siquiera creo que tenga que ver con la desesperanza. Hay una generación que está desesperanzada, que es
la generación mía es una generación desesperanzada, eso sí yo se lo digo. Es la generación que dice, yo no quiero tener hijos porque ¿para qué? Traer hijos a este mundo que se va a acabar. Yo no voto porque ¿para qué? Si es que todos los políticos son iguales. Yo mejor me dedico al placer por el placer y únicamente al placer, entendido el placer como consumir. Entonces yo ahí lo que creo es, y ahí hay un filósofo muy importante que se llama Zizek, Slavoj Zizek, y él habla mucho sobre esta condición de desesperanza ligada al consumo. Porque entonces lo que sucede hoy en día es que la gente ha reemplazado cualquier tipo de relación social y la gente empieza a reemplazar cualquier tipo de cuestiones significativas. Y cuando digo cuestiones significativas son las cuestiones que le dan sentido a la vida. Cosas tan sencillas como usted tener un amigo a quien llamar. Eso le da sentido a la vida. Como usted darle un abrazo a su mamá, eso le da sentido a la vida. Para otras personas son cosas un poco más complejas, pero igualmente importantísimas, como una creencia en alguna religión, sea la que sea. Eso le da sentido a la vida. Y esto habían unas formas de darle sentido a la vida muy profundas que se fueron perdiendo y fueron siendo reemplazadas por cuestiones del consumo. Y entonces hoy en día la gente le da sentido a la vida a través de esto. O sea, desafortunadamente es cierto. Y ni siquiera a través del celular, sino a través de esto, esa marca que tiene el celular. Y eso es lo que le da el sentido a la existencia. Entonces lo que le da el sentido a la existencia es tener la marca, el último celular, lo último que salió, etcétera, etcétera. Y estamos tan metidos. O sea, a veces la gente no es de pantallas, sino es de consumo. Estamos tan ocupados consumiendo cosas que son tan efímeras, que se acaban tan rápido y que, como dice Zizek, si se compara la sociedad de consumo con un huevito de esos de Kinder Sorpresa, no sé si usted los conozca. Esos huevitos Kinder Sorpresa, que son como un huevito de chocolate y que por dentro no tienen nada. O sea, es completamente vacío. Y entonces lo que sucede es que al menos mi generación creció en un mundo donde eso era lo que le daba sentido a la vida. Mi generación creció en un mundo en donde realmente el sentido de la vida, sobre todo en las clases medias, el sentido de la vida se lo daba el juguete que le apareció a usted en la televisión. Y entonces su mayor alegría en Navidad para un niño no era necesariamente el compartir, sino el que le dieran el juguete. Y eso era lo más importante, era que le dieran el juguete. Pero el juguete se acaba, porque el Slavoj Zizek dice que somos una generación muy triste porque vivimos deseando desear. Ni siquiera deseando cosas, sino deseando desear. Entonces, el desear es una cosa que nunca puede ser llena y nunca puede ser llenada porque mi deseo es desear. Y como nunca me puedo satisfacer, mi vida carece de cualquier sentido. Y es ahí donde empezamos a ver unas formas de vida muy nihilistas que desafortunadamente tiene mi generación, en donde, como yo les digo, llegan unos puntos realmente preocupantes, como tal cual ir a tener encuentros románticos o sexuales, en donde la gente viene y hace así con el celular y me gusta, como si estuviera comprando en una aplicación un encuentro romántico o un encuentro sexual. Y es cuando uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tener realmente obtener un sentido a la vida? Sin embargo, lo que yo veo en mis estudiantes, que yo ya, pues yo me siento joven aún, pero cuando me abro cuando doy clases, sobre todo cuando doy clases a estudiantes de primer semestre pregrado, ya empiezo yo a sentir una diferencia en la manera en que ellos conciben la vida y en la manera en que ellos y ellas, en las cosas que les gustan y en las cosas que hacen. Siento que esa es una generación que está buscando el sentido a la vida, no a través del consumo. No saben por dónde, no tienen ni idea hacia dónde van. Por eso cuando les preguntan ustedes por qué están protestando, todas estas masas de estudiantes jóvenes que están protestando, ellos no saben
ustedes, ¿qué es lo que quieren? Y lo que ellos quieren es, no saben qué es lo que quieren exactamente, o sea, hacia dónde van, pero lo que saben es que lo que está ahorita es lo que hay que cambiar. Y así mismo están con el sentido de la vida, están como, mire, el consumo no le da el sentido a la vida, esto no puede ser. Esto no puede ser lo que le da sentido a la vida. No sé qué le dé sentido a la vida. Aún no lo he descubierto. Pero realmente quiero descubrir algo que le dé sentido real a la vida. Y por eso muchos de ellos se sueñan con unas cuestiones idílicas, incluso muy inocentes, de me voy a ir a vivir al campo y voy a tener una parcelita y no sé qué, que son cosas inocentes, pero están en esa búsqueda de sentido. Entonces yo tengo de alguna manera una esperanza en que esa generación que viene ahorita viene con un empuje para cambiar grandes cosas. Y además es que si no la cambian, y si no la cambian ya, la crisis ecológica es una crisis realmente muy para los que tenemos hijos y hijos muy jóvenes, yo me levanto con una angustia constante de esa crisis ecológica. Porque o solucionamos las cosas o no hay futuro. Y esa generación ya está buscando ese sentido a la vida y está buscando soluciones. Entonces yo tengo esperanza. Gracias, Andrés. Eso que usted relata es tal vez lo que describe Lipovetsky en sus libros, La era del vacío, el crepúsculo del deber, el imperio de lo efímero. Todos los libros que escribe Lipovetsky se refieren a eso, precisamente a eso que usted está diciendo. ¿Será eso? ¿El posmodernismo? Sí, tiene que ver con el posmodernismo, pero siéndole sincero, no he leído a Lipovetsky. Entonces no sabría decirle. Pero Saramago es otro que habla de eso, por ejemplo. No sé si... Le voy a enviar unas referencias de Lipovetsky. Él ha venido a Colombia ya tal vez unas 4 veces. Yo no me he perdido ninguna presentación y me he comprado todos los libros. Y él habla de todo eso que usted está diciendo. No los voy a cansar, pero él dice, nunca en la historia de la humanidad había habido tanta oportunidad para ser feliz. Sin embargo, es el momento de mayor pesimismo que vive la humanidad y de mayor insatisfacción. Lo que usted está diciendo, o sea, nadie está satisfecho, con nada. Es muy interesante lo que él dice. Qué pena, ya no intervengo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por presentarme a alguien más a quien leer. Yo soy un completo nerd, como hablamos con mis amigos y mis amigas que somos unos nerds. Cualquier cosa que nos dicen de leer. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ya el doctor Oliveros nos dio tu mail, que lo estaba pidiendo el doctor Rojas. Sí. Creo que no tenemos más preguntas. Le doy paso a la doctora Delgado. Muchas gracias por tu asistencia en la noche de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Andrés, muchísimas gracias. Una presentación excelente, realmente inspiradora para muchas de las cosas que queremos hacer y aspectos de nuestra realidad y entender el porqué de lo que observamos con las otras personas con las que convivimos de diferentes generaciones. Agradecemos muchísimo, realmente excelente presentación, excelente conferencia.